¿Qué hago aquí? Estoy en mitad de la batalla. Fight on the Somme. It must have been a shock for this boy from London. Tiene que haber sido un shock para este niño londinense. Los campos ya no eran campos, eran una extensión de puro barro y el cielo era de color negro por el humo. No se escuchaba el canto de los pájaros. ¡Ay, qué pesadilla esta noche! Estaba dentro de una trinchera de la Primera Guerra Mundial. ¡Qué miedo! Nos centramos ahora en las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En concreto, nos vamos a centrar en las consecuencias demográficas, en las consecuencias materiales y económicas, en las políticas en las cuales nos vamos a centrar en las consecuencias derivadas de los tratados de paz en la ciudad de París. Y por último nos centraremos en qué sucedió en Alemania. Dentro de las consecuencias demográficas, tenemos que tener en cuenta que este conflicto provocó la pérdida de unos 8 millones de personas, como consecuencia de la gran cantidad de hombres movilizados en el frente. Igualmente fueron importantes las consecuencias materiales. Las zonas más afectadas fueron aquellas en las cuales se celebraron las principales batallas, teniendo en cuenta que el hecho de desarrollar la guerra de trincheras estabilizó durante mucho tiempo el frente de batalla. Así, noroeste de Francia, Bélgica y el norte de Italia fueron las principales zonas de destrucción, afectando tanto a las zonas agrícolas como a las zonas urbanas. ¿Y qué consecuencias económicas se deriva de todo esto? Los enormes gastos del conflicto llevaron a las potencias enfrentadas a pedir préstamos. Ello conllevó a un fuerte aumento del endeudamiento de cada uno de los estados en litigio. Las consecuencias políticas se centran en la celebración de la Paz de París. ¿Qué es la Paz de París? Se la conoce el conjunto de tratados firmados en los países vecinos. Y fueron el Tratado de Versalles, que se firmó con Alemania, el de Saint-Germain con Austria, el de Trianon con Hungría, Sèvres con Turquía y por último el de Neuville con Bulgaria. Esta conferencia, o conjunto de paces, se celebraron a principios de 1919, en los cuales participaron 27 estados, pero claro, ¿cuáles fueron aquellos que llevaron la voz cantante? Pues las potencias que resultaron vencedoras del conflicto de la Primera Guerra Mundial. Y en concreto, Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Italia, que obligaron, todas ellas, a aceptar las condiciones que les impusieron. ¿Qué objetivos se marcaron estos países? 3 en concreto. El primero, impedir que Alemania vuelva otra vez como gran potencia. El segundo, un equilibrio de poderes entre los países vencedores. Y un tercero, trasladada a Rusia, país en el que en 1917 había triunfado una revolución comunista. ¿Y qué se pretendía? Evitar el contagio en Europa y evitar así la posible instauración de regímenes comunistas. El otro elemento esencial de la Paz de París es la creación de la Sociedad de Naciones, entendida para nosotros como un primer antecedente de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. La Sociedad de Naciones, que se basó en los 14 puntos del presidente norteamericano Wilson, buscaba mantener la paz a través de la resolución de los conflictos posibles futuros que se produjeran entre los países a través de la negociación y el pacto. Sin embargo, desde bien pronto, la Sociedad de Naciones se encontró con una serie de problemas, como la no participación de Estados Unidos o Rusia. Y ya desde el inicio de la década de 1930, con la escalada sucesiva de tensión y de conflictos que terminó en la Segunda Guerra Mundial.
Pasando a las consecuencias territoriales, tenemos que van a desaparecer los 4 grandes imperios que existían en 1914. A saber, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso, que va a desaparecer para dar paso a la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya un régimen de carácter comunista. En el caso del Imperio Otomano, cedió sus posesiones de Oriente Próximo y de Oriente Medio a Francia y al Reino Unido. Y por otro lado, se produjo en 1923 la revolución de Atatürk, que provocó la modernización del país, estableciendo una república laica y de cierto signo democrático. Respecto a Alemania, cedió sus colonias a la Sociedad de Naciones, devolvió los territorios de Alsacia y Lorena a Francia y cedió parte de su territorio este a Polonia, país que nuevamente vuelve a surgir. Por su parte, el Imperio Austrohúngaro desaparece y aparecen en ese territorio Austria, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia, además de ceder parte de su territorio a Polonia y la zona de Transilvania a Rumanía. En el Tratado de Brest-Litovsk, en el cual Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, en este se independizan Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Aparte luego, posteriormente, Rusia de ceder parte de su territorio a Polonia. Como veis, con la creación de estos países, más Polonia y la desmembración del Imperio Austrohúngaro en nuevos países, lo que consiguen los países de Europa Occidental es una barrera frente al posible peligro comunista ruso. Y en último lugar, ¿qué consecuencias tuvo para Alemania de forma directa? En primer lugar, el APA de París es considerada como los responsables de la guerra. Por ello, se le va a condenar al pago de las reparaciones de guerra. Claro, eso le va a llevar a la obligación de pedir préstamos y con ello al endeudamiento del Estado. A nivel militar, se va a ver obligada a reducir su ejército y realizar. Ya tenéis región fronteriza entre Alemania y Francia. Y aquí viene el problema, ya que la población alemana va a considerar la paz de París como una imposición, y a partir de ahí, esta situación va a alimentar el deseo de revancha, siendo más adelante una de las causas, no la única ni mucho menos, del ascenso del Partido Nacional Socialista al poder alemán, ya en la década de 1930.